El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en lo general y en lo particular el dictamen del presupuesto 2018. En comisiones, los legisladores aprueban 20,000 millones de pesos para la reconstrucción por los sismos. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y de Japón, Shinzo Abe. Los países que integran el Acuerdo de Asociación Transpacífico relanzan el TPP sin Estados Unidos. En la Ciudad de México detuvieron a 2 responsables de obra de un edificio colapsado en la colonia Portales. De acuerdo a la votación en el tablero electrónico y de no reunirse el quórum reglamentario, se levanta la sesión. Se suspende en el Senado la sesión en la que se discutía la convocatoria para el nuevo titular de la FEPADE. El IMSS garantiza su viabilidad financiera hasta 2020. Aquí a 2035 tenemos que ser astringentes de más, porque se nos incrementan las pensiones 10,000 millones de pesos al año. La Suprema Corte de Justicia notifica al exdelegado de Venustiano Carranza su destitución. Acusan al candidato republicano Roy Moore de abuso sexual a menores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. El gusto es mío y sobre todo si es viernes. Viernes 10 de noviembre del 2017, son las 6:31 minutos. Estamos listos para informarles. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra como cada mañana en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto inició una intensa agenda de trabajo en Vietnam con varias reuniones bilaterales y el inicio de las actividades de la 25ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. Destaca el encuentro que tuvo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien acordó temas de la región, entre ellos el de la renegociación del Telecán y la voluntad de ambos países de llegar a un acuerdo que beneficie a los 3 países. También el presidente Peña se reunió con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y tuvo un encuentro con David Cunningham, presidente y CEO de la empresa Global FedEx Express, líder mundial en mensajería. El presidente participa ya en los trabajos con el resto de los líderes del foro de la APEC. Don Reyes Razo se encuentra ya en Vietnam y nos tiene este reporte. La reunión de líderes de la APEC, esta agencia de cooperación para el desarrollo de los países de la cuenca del Pacífico. Ahí en esto, entre ellos figura México, al lado de economías tan importantes innegablemente como la de los Estados Unidos de Norteamérica, la de la República Popular de China, la de Australia, la de Rusia. ¿Se dan ustedes cuenta? Está México en la APEC. ¿Y qué hace Enrique Peña Nieto, nuestro presidente? Pues negociar, hablar con el hijo de Pierre Elliott Trudeau. Trudeau, sí, Trudeau Jr. o Trudeau II, que es el premier de Canadá. País que con el de Estados Unidos, México tiene signado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y desde luego, ese es el tema. Pues eso significa mucho y hay muchísimo en juego, porque están 21 economías de la cuenca del Pacífico presentes aquí, para ponerse de acuerdo en mayor desarrollo, para deliberar en cómo comerciar con mayor intensidad, hacerlo con ingenio, con talento, estimular el estudio, punzar la imaginación, sacar del ser humano lo mejor de sus inventivas para transformar su entorno, para extraer de la tierra mejores productos, para que salgan de sus manos herramientas más útiles a más seres humanos. Porque el consumo también es esencial. En virtud de ese consumo circulan las divisas, circula el dinero, se mueve el petróleo. Es una cadena sin fin. Para Televisión Educativa, Reyes Razo les dice, seguiremos informando. Hasta la próxima. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo de Vietnam, Tran Dai Quang, a quien transmitió sus condolencias, primero que nada, por los daños que provocó el paso del tifón Danbury en ese país. También destacó la determinación de México para trabajar de cerca con Vietnam a fin de fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la agenda bilateral en todos sus aspectos.
El presidente de México felicitó al presidente de Vietnam por la labor desarrollada a lo largo de este año al presidir los trabajos de la APEC. En la reunión lo acompañaron el canciller Luis Videgaray y el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Mañana el presidente Enrique Peña Nieto participará en el primer encuentro de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico con el tema Crecimiento Innovador, Inclusión y Empleo Sustentable en la Era Digital. Luego de la fotografía oficial participará en un almuerzo de trabajo en el tema Promoviendo el Futuro Compartido. En su segunda reunión de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico abordarán el tema Nuevos motores de comercio regional, inversión y conectividad. Al término de la jornada, el presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje a los medios de comunicación y de inmediato regresará a la Ciudad de México. El acuerdo de Asociación Transpacífico, por sus siglas en inglés TPP, fue replanteado para reposicionar a las 11 naciones integrantes y fortalecer este convenio económico ya sin la presencia de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump decidió abandonarlo. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que los ministros de los países que integran este tratado alcanzaron un entendimiento sobre el convenio comercial. Explicó que Japón, por ejemplo, actuó con inteligencia al congelar temas de interés para Estados Unidos, los cuales reactivaría en caso de que el gobierno de Trump decidiera reincorporarse. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sostuvo un diálogo con estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. En la conferencia Conversaciones que Transforman, indicó que se deben unir esfuerzos para ser un país desarrollado, competitivo y próspero, pero con equilibrio e inclusión. No es suficiente que crezcamos, que el crecimiento tiene que ser balanceado, que tiene que ser balanceado entre sectores, que tiene que ser balanceado entre geografías. Y no es suficiente que el crecimiento sea balanceado, tiene además que ser un crecimiento incluyente, tiene que ser un crecimiento que se traduzca en que más, en este caso mexicanos, nos sintamos parte de ese conjunto de oportunidades. Por otra parte, celebró la integración de México en el relanzamiento del Tratado de Asociación Transpacífico 11 y aseguró que nuestro país busca que se le siga viendo como una plataforma abierta. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos para el próximo año. Nuestro compañero Gilberto Rodríguez estuvo ahí y esta es su crónica. Gilberto. Hola, Pati, Omar, muy buenos días, auditorio de México al día, muy buenos días, gusto en saludarles. Luego de 10 horas con 34 minutos de discusión, exactamente a las 4 de la mañana, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. De esta forma y con base a la Ley de Ingresos de la Federación, el Gobierno de la República dispondrá de 5.279.667 millones de pesos, 43.291 millones de pesos adicionales a la propuesta del Ejecutivo Federal y considera reasignaciones por 70.000 millones de pesos, de los cuales 20.500 son para la reconstrucción por los sismos de septiembre pasado. Vamos a ver y escuchar a Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Esta comisión aprobó ampliar en 18.000 millones de pesos el Fondo de Desastres Naturales, los cuales serán destinados para la reconstrucción de la infraestructura pública en dichas entidades y que para las familias reparen o reconstruyan sus viviendas, así como para reactivar la economía en estos estados. Asimismo, se proponen 2.500 millones de pesos para crear un nuevo fondo, el Fondo para la Reconstrucción, FONREC, que permita a las entidades federativas potenciar los recursos para acelerar la atención de los desastres naturales y cumplir con la aportación que se requiere para el Fondo de Desastres Naturales, pudiéndose potenciar hasta por un monto mayor a 10.000 millones de pesos. Y también 170 millones de pesos al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, con el objetivo de desarrollar proyectos de prevención.
Pati Omar, al fundamentar el dictamen, Stefan Chiriac señaló que tras los sismos de septiembre se refrendó el compromiso también de apoyar a la Ciudad de México, por lo que se propuso un incremento en el fondo de capitalidad por 1.250 millones de pesos adicionales. El presupuesto de egresos destaca un incremento en la inversión en infraestructura carretera, caminos rurales y carreteras alimentadoras por 6.544 millones de pesos. Se fortalece la infraestructura hidráulica del país con una inversión adicional de 475 millones de pesos. En materia educativa, Stefan Chiriac señaló que se impulsará la inversión en conocimiento, convencidos de que México necesita de un sector educativo de estudiantes e investigadores de calidad. Lo vemos y escuchamos nuevamente a Jorge Stefan. El sector educativo contará con mayores recursos para servicios de educación superior y posgrado, con 48.838 millones, servicio de educación media superior con 41.000, con lo que los jóvenes y adultos mexicanos podrán tener oportunidades para el desarrollo e investigación de nuestro país. En materia de seguridad y para llevar a cabo acciones relativas a la implementación de la legislación que expide en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas, así como la creación del órgano encargado de realizar las acciones de búsqueda, se considera un presupuesto de 469 millones de pesos. Se incorporan 300 millones de pesos para el Programa Nacional de Prevención del Delito. En materia de salud, se fortalece la operación de 15 hospitales del país con un presupuesto de poco más de 620 millones de pesos. Las entidades federativas ven incrementada su hacienda pública con incremento real del 4.3% en las participaciones. Destaca también el Fondo de Apoyo a Migrantes con una asignación de 300 millones de pesos en apoyo a nuestros compatriotas en el retorno a sus lugares de origen y continuar con opciones para aplicar recursos que incrementen opciones de autoempleo, así como para albergues temporales. Al campo se le asignan 8.300 millones de pesos, por lo que Zagarpa crece 12% respecto al proyecto presentado para el Ejecutivo, mientras que a Cultura se le incrementan 1.200 millones de pesos. Pati Omar, luego de la votación en lo general, que fue aprobado por 413 votos a favor, 49 en contra y 0 abstenciones, se procedió a la discusión de 346 reservas para ser aprobado en lo particular por 253 votos a favor, 205 en contra y 0 abstenciones. Finalmente, informarles que el documento avalado fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pati Omar, Auditorio de México al Día, lo que tengo que informarles esta mañana desde la Cámara de Diputados. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Gilberto. Pues no hace mucho ahí se encontraba, se prolongó durante 10 horas esta sesión, finalmente se llevó a buen puerto. En otros temas, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que ningún programa esencial para la transformación educativa tendrá recortes presupuestales. Afirmó que están garantizados el pago de salarios a maestros, así como los subsidios a universidades y el mejoramiento de la infraestructura escolar. Ningún programa esencial de la reforma educativa va a tener federal, va a tener ningún recorte. De hecho, el presupuesto tiene un incremento, el presupuesto federal tiene un incremento pequeño, modesto, pues son las condiciones que nos está tocando vivir actualmente, pero no hay recortes. Alertó que los mensajes para regresar al pasado no son los que convienen a México, porque con una posición populista habrá más desigualdad. Esa acción y esa determinación me parece que es un primer paso esencial para poder enfrentar con éxito de verdad. Nos ha tocado vivir en uno de los cambios más profundos de la humanidad. Los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de SEDATU, Rosario Robles, entregaron las primeras tarjetas de apoyo a los damnificados por los sismos en Jojutla, Morelos. Osorio Chong informó que se van a destinar más de 200 millones de pesos para la reedificación de este municipio de Jojutla y puso en marcha el proyecto integral de reconstrucción social y urbana. Me da mucho gusto ver en Chiapas y en Oaxaca levantarse los nuevos hogares, ya entregando llaves. Acá va a suceder lo mismo. Va a suceder exactamente lo mismo. Los ejemplos de Chiapas y de Oaxaca están a la vista. Y lo mismo habrá de suceder aquí en Morelos. Por eso es que hoy anuncio que vamos a empezar a entregar las tarjetas. Se entregarán casa por casa porque la gente tiene
que acreditar que verdaderamente ha sido damnificada y que merece este apoyo, que como lo ha dicho muy bien el presidente Peña, es un apoyo que proviene de los impuestos que pagan todos los mexicanos y todas las mexicanas. Entonces estamos todos obligados, no solo el gobierno, o no solo los gobiernos, estamos obligados a actuar con total transparencia. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México detuvo al director responsable de obra y al corresponsable de seguridad estructural del edificio ubicado en Lázaro Cárdenas 418 en la colonia Portales por los daños que sufrió el sismo. Los peritajes revelaron que los planos registrados en la delegación no corresponden con la obra ejecutada. El inmueble tenía 1 año de haber sido construido y registró afectaciones en 90% de su estructura. Los detenidos fueron trasladados ya al reclusorio sur. Un juez federal suspendió la demolición del edificio ubicado en Saratoga 714 en Portales. Esto debido a un amparo que presentó una vecina quien solicita que se realicen los peritajes independientes antes de tirar el condominio. El perímetro del inmueble quedó acordonado a fin de evitar que las personas que transitan por ahí puedan sufrir algún accidente. Miquel Arriola, director general del IMSS, informó que los daños que dejaron los sismos a 3 de los hospitales asciende a 1,000 millones de pesos. Explicó que no se comprometerá el presupuesto del siguiente año, ya que dicho monto será cubierto por los seguros contratados. Los seguros son inmediatos. Nosotros tenemos flujo para iniciar las obras. Ya iniciamos todas las obras de recuperación. Recuperaremos esos flujos. Pagaremos el coaseguro y no hay en este momento un daño que no haya sido reparado o esté siendo ya reparado. En su comparecencia ante senadores, el director del IMSS destacó que en la actual administración se han creado más de 3 millones de empleos formales. Miquel Arriola, director general del IMSS, dio cuenta del estado que guarda la institución a su cargo. Al comparecer ante comisiones del Senado, esto con motivo del 5º informe de gobierno, Arriola Peñalosa reportó avances en finanzas, atención médica y digitalización de trámites. El estado que guardan las finanzas del IMSS tuvo una modificación para bien derivado directamente de las reformas estructurales que aprobó este Senado. El ingreso del IMSS a partir del 2012-13 se ha incrementado en términos reales 20%. Estábamos recaudando en el 12 190,000 millones, seguramente cerraremos el 17, senador, con 270,000 millones de pesos. Destacó que, gracias a la disciplina financiera y el control de gastos, el IMSS garantiza su viabilidad financiera hasta 2020 y podría extenderse hasta 2035, ya que cuenta con un superávit de 6,388 millones de pesos. Sin embargo, reconoció que aún hay retos para el futuro, por lo que dijo serán astringentes con el gasto. Aquí a 2035 tenemos que ser astringentes de más, porque se nos incrementan las pensiones 10,000 millones de pesos al año, ya 2 dígitos al año. Entonces, en el seno del Consejo Directivo se aprobó una regla de equilibrio financiero hace un par de meses para obligar al director que quiera violentar esa relación de ingreso-gasto, simplemente a justificar por qué. En cuanto a la atención médica, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la estrategia de cirugías en fin de semana redujo en un 83% el tiempo de espera de los derechohabientes para una operación. Respecto a los servicios digitalizados, Miquel Arriola destacó que al cierre de octubre de 2017 se han realizado 174 millones de trámites. Para México al Día, Flor Hurtado. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, reconoció a la Secretaría de Agricultura por su transparencia en la entrega de incentivos y apoyos a productores en el sector rural. En el acto, el oficial mayor de la Zagarpa, Marcelo López Sánchez, habló sobre los retos que enfrenta la Secretaría. El reto que tiene hoy la Secretaría de Agricultura, o muchos de los retos que tiene, yo pudiera mencionar 2 de manera muy importante. 1, elevar la productividad del campo mexicano. Y 2, la transparencia y la rendición de cuentas en los recursos que se asignan año con año al presupuesto de la Secretaría. Y lo más importante, saber si los recursos
que son asignados hoy al presupuesto federal a la Zagarpa inciden o no en la productividad del campo mexicano. El INE presentó la versión nueva de su aplicación móvil para la recopilación y presentación de firmas en apoyo a los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de la República. A partir del día de hoy existe ya una nueva versión que los auxiliares y los propios aspirantes a candidaturas independientes tienen que descargar, ¿sí?, para poder continuar con la recolección de los apoyos ciudadanos. Es muy importante señalar que a partir del lunes próximo ya solamente van a poder ingresar datos aquellos dispositivos móviles que cuenten ya con la versión 2.0. Todos los que aspiren a participar en el proceso electoral del próximo año tendrán que descargar esta nueva actualización que presenta una mejoría para que los aspirantes y sus auxiliares puedan transmitir los datos recabados de manera más rápida al INE. ¿Qué es lo que contiene la aplicación 2.0? Realmente es la misma aplicación en cuanto a todo el tema, pues obviamente los objetivos que busca la propia aplicación. Se realizaron mejoras importantes, se hicieron mejoras justamente en el manejo de la luz para que las distintas cámaras puedan tomar una foto con mayor agilidad. Se hicieron algunas otras mejoras que fortalecen aspectos de seguridad y validaciones de los propios dispositivos utilizados. Ahí se informó que Jaime Rodríguez el Bronco ya superó a Margarita Zavala en la recolección de firmas de apoyo a la presidencia por la vía independiente. Y en el Senado continúa el desacuerdo en torno a la elección del fiscal especializado para la atención de delitos electorales. La sesión de ayer se levantó por falta de quórum en la votación para aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde se determina el procedimiento para nombrar al titular de la FEPADE. De los 128 senadores, únicamente votaron 60, 57 a favor del acuerdo presentado por la Jucopo y 3 abstenciones. De acuerdo a la votación en el tablero electrónico y de no reunirse el quórum reglamentario, se levanta la sesión. Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, acusó la falta de disposición del bloque opositor conformado por el PAN, PRD y Partido del Trabajo. Señor presidente, nada más quiero que quede constancia que el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista aquí se demuestra una vez más que no tenemos mayoría y que los señores que tienen mayoría no quieren que siga el procedimiento sobre la FEPADE. La Suprema Corte notificó anoche al delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno, su destitución inmediata al cargo. Solicitó al juez de distrito y a la PGR realizar la detención de Moreno Rivera y de su antecesor José Manuel Ballesteros por desacatar una sentencia de amparo. También pidió al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y a la Asamblea Legislativa llevar a cabo las acciones correspondientes para nombrar al delegado sustituto. La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó el lanzamiento por parte de Yemen de un misil balístico en contra de Arabia Saudita. También se pronunció por dar al conflicto con Yemen una transición política que cumpla con las legítimas demandas y aspiraciones del pueblo yemení. Nuestro país convocó a la comunidad internacional a acatar el embargo de armas, a reanudar las negociaciones entre Yemen y Arabia Saudita y a cesar cualquier ataque. En España, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros 5 exmiembros de la mesa de la Cámara fueron interrogados por el magistrado del Tribunal Supremo. Los políticos acudieron a declarar luego de que la Fiscalía presentó una querella por rebelión en la que se les acusa de haber dinamitado los cimientos del Estado con sus actos. Luego del interrogatorio, el juez dictó prisión bajo fianza de 150.000 euros para Forcadell por la proclamación unilateral de la independencia el 27 de octubre, mientras que los otros exmiembros recibieron prisión bajo fianza de 25.000 euros. Anoche, tiempo de España, los funcionarios abandonaron el lugar, mientras la expresidenta del Parlamento
fue enviada a la prisión de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, y más tarde pagó su fianza. La primera ministra británica Theresa May informó que Reino Unido dejará de ser parte de la Unión Europea. Esta fecha es importante, el 29 de marzo del 2019. Dijo que su país no puede continuar siendo parte del mercado único y subrayó que la fecha está establecida y no se cambiará por ninguna razón. Por su parte, el ministro encargado del Brexit, David Davis, aseguró que las negociaciones con la Unión Europea continuarán a fin de que nadie salga perjudicado. El candidato republicano al Senado federal, Roy Moore, fue acusado de abusar sexualmente de un menor de edad hace 4 décadas allá en los Estados Unidos. De acuerdo con el diario The Washington Post, una mujer, Liv Corman, de 53 años, acusó a Moore de abusar de ella en distintos encuentros en 1979, cuando tenía 14 años, y él 32. También otras 3 mujeres entrevistadas por el periódico aseguraron que Moore trató de seducirlas cuando ellas tenían entre 16 y 18 años. Al respecto, los miembros del equipo de campaña de Moore calificaron el reporte como una noticia falsa y con fines de difamación intencional. Funcionarios del gobierno estadounidense informaron que la Agencia Federal del Manejo de Emergencias ayudará a transportar de forma gratuita a puertorriqueños damnificados por el huracán María a Florida y Nueva York. De acuerdo con el gobernador de Florida, Rick Scott, desde septiembre más de 140,000 puertorriqueños han llegado al estado. El gobernador informó que aún continúan los trabajos en la isla y que aproximadamente el 59% del territorio continúa sin energía eléctrica. Cientos de Dreamers reclamaron ante el Capitolio de los Estados Unidos un nuevo estatus que incluya una vía ciudadana antes del fin de año. Bajo el lema "Sin papeles y sin miedo", los manifestantes procedentes de 20 estados de los Estados Unidos marcharon desde la estación central de Washington hasta el Capitolio. Durante esta concentración, 15 jóvenes fueron arrestados. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, reconoció que durante su campaña a la vicepresidencia del país en 2009 recibió aportes de la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, aclaró que esta acción no constituye un delito. Las donaciones políticas no son un delito. Los sobornos son un delito, eso hay que separarlo. Las donaciones políticas no son delitos, los sobornos son delitos. El partido sí recibió apoyo a través de terceras personas. Mientras tanto, la policía de Andorra reveló que la constructora Odebrecht pagó $200 millones en comisiones ilegales a políticos, funcionarios y empresarios de 8 países de Latinoamérica a través de la banca privada de ese principado. La reina Isabel II de Inglaterra reconoció el esfuerzo del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para terminar con el conflicto armado, haciendo referencia, por supuesto, al acuerdo de paz que se firmó con las FARC luego de más de medio siglo de violencia en ese país sudamericano. La reina otorgó a Santos el premio Chatham House 2017, el cual reconoce a personas u organizaciones que hayan realizado contribuciones importantes en las relaciones internacionales. Vamos a nuestro primer resumen. En Vietnam, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y de Japón, Shinzo Abe. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto para egresos de la Federación para 2018. El presupuesto tiene un incremento, el presupuesto federal tiene un incremento pequeño, modesto, pues son las condiciones que nos está tocando vivir actualmente. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que no habrá recortes presupuestales a programas educativos esenciales. El Coneval entregó un reconocimiento a la Secretaría de Agricultura por su transparencia en la entrega de incentivos y apoyos a productores en el sector rural. El INE anunció que los aspirantes a candidatos independientes ya podrán descargar la versión 2.0 de su aplicación para recabar firmas. En noticias internacionales, en España un juez dictó prisión bajo fianza a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Más adelante, en los deportes, esta tarde la selección mexicana enfrenta a Bélgica en partido amistoso rumbo a Rusia 2018.
Siempre digo que es un gusto que esté aquí en el estudio. Jorge Armijo, él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado, porque vamos a hablar de la trascendencia, Jorge, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, de la trascendencia en este momento de la visita que hace el presidente Enrique Peña Nieto a Vietnam, dentro del marco de la APEC, dentro también del marco de la situación que está viviendo México en torno al Telecán con Estados Unidos. Hay mucha discrepancia, hay incertidumbre y, en fin, nuestro país tiene que buscar otras alternativas. Es correcto. Gracias. Pues sí, efectivamente, como bien comentabas, Pati, Peña Nieto realizó su primera visita, la primera visita de un presidente mexicano a Vietnam, Da Nang, precisamente donde está llevando a cabo la cumbre de líderes 10 y 11 de este mes. Y bueno, pues es un tema sumamente relevante, sobre todo en el contexto en el que tú lo planteas. Por un lado tenemos la ya muy explorada negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y además tenemos otros procesos que se han venido configurando en la región de Asia-Pacífico en particular, que pues han invocado una serie de posiciones en torno a fortalecer el libre comercio y la integración económica, no solo en Asia-Pacífico, sino también en el mundo, pero se ha convertido en ese centro donde se comparten opiniones de los principales líderes, las principales economías del mundo, como China, Japón, Rusia y por supuesto Estados Unidos, para, pues, de alguna forma dilucidar hacia dónde van los esfuerzos orientados en ese mismo sentido. De ahí la importancia de estar atentos a este foro, que pues ahí los principales líderes van a dar sus posturas en torno a estos temas tan delicados, y vemos cómo pues Estados Unidos, en el papel que está jugando en favor de una posición mucho más nacionalista, en favor de los acuerdos comerciales bilaterales, lo que pone en duda pues la continuidad de los esfuerzos que Estados Unidos ha venido implementando a lo largo de la historia, ¿no? Claro. De ahí la relevancia para México en un primer momento. Y me parece que estamos viviendo, Jorge, Pati, un momento clave histórico, 2018, esta década, en el que las relaciones internacionales se están moviendo. Yo creo que este tipo de reuniones, las que habrá el próximo año, con un protagonismo de Estados Unidos atípico, que rompe, ¿no?, la corriente, de repente surgen nuevos grupos de poder, nuevas relaciones que pueden dinamizar otras regiones de las cuales estábamos acostumbrados, y que México, por supuesto, podría estar ahí listo para beneficiarse de este reacomodo que hay en las relaciones internacionales. Es correcto. APEC, como el Foro de Cooperación Económica, es más allá que un espacio de concertación política en torno a temas económicos y de comercio, porque bien dices, al margen de esta cumbre, pues se llevan a cabo distintos procesos políticos, encuentros bilaterales, reuniones alternas. Es el caso, por ejemplo, de Peña Nieto, el presidente, que va a participar durante la cumbre en un par de encuentros con los líderes del TPP, por ejemplo, para analizar hacia dónde va orientado este esfuerzo del que ya comentábamos, de recuperación del TPP y que pareciera ver que se están poniendo los pilares al respecto, ¿no? Digo, sin haber concretado aún nada, pero el TPP puede agarrar un nuevo aire ya sin Estados Unidos. Justamente el día de ayer ya comentaban, a partir de la reunión de ministros de comercio de APEC, que pues al parecer ya hay un acuerdo en torno a cómo vamos a recuperar el TPP para que entre en vigor aún sin Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos representa casi el 70% del PIB dentro del TPP. A ver, Jorge, dentro del marco de este encuentro de APEC, hemos visto, pues, podríamos decir, hasta muy tranquilo a Trump, ¿no? No hemos escuchado sus comentarios, ni siquiera sus tweets. Es decir, hay una estrategia, también te lo pregunto, hay ¿cómo lo podríamos decir? Un cambio en la estrategia de Donald Trump en este momento de estar dentro de los países que integran la APEC, en sus encuentros que tuvo con China, por ejemplo. Hay un cambio de posición respecto a otros anteriores encuentros con respecto a China y ese punto específico del mundo.
Es muy importante lo que me comentas porque precisamente esta gira que ha venido realizando Donald Trump en Asia, que por cierto es de la más larga que hace un mandatario estadounidense en más de 25 años, nos adelanta que a lo mejor, al parecer, la administración de Trump está cambiando un poco el tono y le está dando la importancia a las relaciones comerciales que Estados Unidos tiene en la región de Asia-Pacífico, que no se venía gestando en un inicio de la administración, pues lo que nos permite dar cuenta de que efectivamente Estados Unidos requiere de una relación sólida con aquellos países. Pero en el caso específico de su participación en torno a APEC, me parece que, además de que ya realizó su visita a lo que es Japón, Corea del Sur y China, viene con una posición mucho más conciliadora. Sin embargo, habrá que ver cuál es su posicionamiento concreto en torno al comercio y al multilateralismo, por supuesto, que por un lado eso también va a dar certidumbre al proceso de negociación con el Telecán, porque vamos, si apoya la posición de vamos a negociar en favor de una mayor integración Asia-Pacífico, que es la esencia del foro de APEC, pues bueno, será un muy buen paso en torno a las negociaciones del Telecán. Pero hay otras alternativas, que es que sea de todo lo contrario. Claro, ¿no? Y por eso la importancia estratégica en este momento de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a esa parte del mundo, ¿no? Sin duda, es de suma relevancia. El APEC integra 21 economías del mundo, de la región de Asia-Pacífico. Estos países suman alrededor del 40% de la población mundial, el 50% bueno, más o menos, el 50% del comercio mundial y el 60% de lo que es el PIB global. De ahí la relevancia en términos económicos de lo que estas economías representan. Y México es el tercer país de América Latina, uno de los más importantes, junto con sus socios Perú y Chile, que igualmente conforman la Alianza del Pacífico, un actor sumamente relevante en este proceso de consolidación de APEC. Estamos a unos días de que inicie la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Desde tu perspectiva, ayer, hace unas horas, se reunió ya con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Se está también preparando esta ronda que se prevé muy intensa y que, por supuesto, han habido mensajes de que uno podría descarrilar en un momento dado. Han habido mensajes también de calma por parte del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que dice, tranquilos, tenemos opciones para poder en un momento dado responder ante una posible salida unilateral, ¿no? O que de plano no convenzan las condiciones. Creo que también se está trabajando en este sentido. Sí, sin duda yo creo que es la negociación en la que México se encuentra, de la más relevante y de la que más exige una presencia, pues yo diría, de tiempo completo. Sin embargo, sabemos que hay otras negociaciones alternas. Yo creo que en vísperas de la quinta reunión, como bien comentas, bueno, ya se tienen avances sobre las propuestas que los países han presentado en la mayoría de los capítulos del texto a negociar, pero sin duda pues hay temas muy delicados, sabemos bien a cuáles nos referimos, como el tema del capítulo de solución de controversias, que pues sin duda despiertan una incertidumbre muy importante. Pero insisto, las posiciones que se van a verter en torno a APEC van a favorecer mucho a los esquemas multilaterales de negociaciones comerciales y eso va a abonar no solo a las negociaciones del NAFTA, sino también a procesos como el de recuperación del TPP y una posible área de libre comercio en Asia-Pacífico. Por eso insistimos, es una visita estratégica la que está haciendo ahorita en este momento el presidente Peña Nieto, ¿no? Sin duda, y bueno, me gustaría recalcar que México está en un proceso de acercamiento con países de Asia-Pacífico, entre ellos Vietnam, por supuesto, pero de ahí que se va a reunir en encuentros bilaterales con el primer ministro de Japón, el primer ministro de Singapur y de Australia, porque pues efectivamente son países muy estratégicos que en el marco de las negociaciones de APEC han habido acercamientos muy importantes, lo que a México le permite continuar con su proyecto de diversificación en un escenario en el que, insisto, no sabemos hacia dónde va a ir orientadas las negociaciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Armijo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros. Un tema de mucha trascendencia y profundidad en materia bilateral y, por supuesto, regional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Y en la última entrega, hoy le presentamos la última entrega de estos reportajes que ha venido haciendo nuestro compañero Gabriel Ramírez desde Canadá sobre los trabajadores agrícolas temporales. Vamos a ver esta última entrega. Este viñedo canadiense tiene un espíritu muy mexicano. Son 121 hectáreas ubicadas en la región de Niagara-on-the-Lake, en la provincia de Ontario. Aquí se cosechan al año 2,000 toneladas de uva. Tenemos 27 diferentes variedades de uvas, hacemos ice wine. Yo tengo aquí en Canadá 11 años y bueno, tratando de sacarlo lo mejor, ¿no? Los mexicanos Israel Ornelas y su esposa Melissa Nevares son copropietarios de Roeder Farms. La familia cuenta con el apoyo de otros connacionales, ya que su viñedo es parte del programa de trabajadores agrícolas temporales suscrito entre nuestro país y Canadá. Estamos aquí, estamos por allá, en diferentes lugares, por aquí del mismo viñedo y haciendo diferentes actividades también. No diario hacemos lo mismo, depende de lo que se vaya necesitando. Como todo, tienes la oportunidad y dices, escuchas, ¿no?, Canadá o algo diferente, y es lo que te motiva. Dijimos, vamos a probar qué es lo que pasa allá y qué es lo que puedes aprovechar de ello. Su mano de obra es esencial, es bastante necesaria, ya que bueno, es gente que normalmente tiene las capacidades, el conocimiento del campo y pues estamos muy contentos con la gente del programa y queremos traer más. Israel y su familia ya tienen en mente su siguiente proyecto: crear su propia marca de ice wine o vino de hielo, fabricado con uvas que se cosechan en temperaturas de menos 10 grados centígrados. Ya que tenemos las uvas, que tenemos las prensas, que tenemos todo, ya queremos empezar con una marca propia y empezarnos a posesionar. Desde Canadá para México al Día, Gabriel Ramírez Pérez. Mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Y bueno, ya está en el estudio con nosotros esta mañana, una mañana muy especial, Ana Paula Domínguez, con quien hablaremos pues de un encuentro muy especial, muy esperado cada año, que es este Encuentro Nacional de Yoga. Algo que, bueno, tú como organizadora pues has vivido de cerca durante ya varios años y que creo que ha sido muy exitoso. Pero ¿quién mejor que tú para platicarnos de qué se trata y qué está consistiendo, si todavía se pueden registrar, dónde y cómo? En fin, buenos días, Ana Paula. Buenos días, Pati, Omar. Pues un placer saludarlos esta mañana. Sí, ya se va a llevar a cabo la 14ª edición del Encuentro Nacional de Yoga. Muy emocionados con esta trayectoria. Creo que viene un encuentro particularmente muy especial, porque creo que a raíz de lo que sucedió el pasado 19 de septiembre, no sabes cómo hemos tenido todos los maestros de yoga, y lo hemos comentado porque son más de 75 instructores de yoga los que nos van a acompañar, y hemos sentido que la gente se ha acercado mucho a nosotros pidiendo cómo encuentran arraigo, cómo encuentran equilibrio emocional, porque hay una parte muy fuerte de lo que vivimos que hay que aterrizar. Hay mucho dolor, hay un duelo, hay ansiedad, hay miedo. Sí. Entonces, nosotros decidimos especialmente este encuentro orientarlo para esa sanación. Inclusive decidimos abrir 2 salas específicas, gratuitas para la comunidad, en donde van a tocar cuencos todo el día, en donde va a haber pláticas sobre qué haces para liberar el miedo, qué haces pues en esta parte de la reconstrucción emocional, que es muy importante, porque de repente parece que ya pasó, que ya no pasó nada, pero realmente vivimos cada uno desde nuestra trinchera situaciones muy fuertes, sí, de diferentes maneras, claro, todos, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, creo que el encuentro de yoga se convierte en un foro interesante, importante para la gente, que está abierto este fin de semana, que es gratuito para la gente. La parte del Encuentro Nacional de Yoga tiene un costo por los maestros internacionales que vienen. Es un programa más para practicantes intermedios, avanzados, para instructores de yoga, pero para el público en general es gratuito. Tenemos 2 salas gratuitas, tenemos un área de exposición, actividades para niños. Ana Paula, yo te quiero preguntar esto. ¿Por qué últimamente escuchamos cada vez más la necesidad de muchísimas personas, no solamente en México, sino en todo el mundo,
de querer practicar yoga? ¿Por qué esa inquietud precisamente por buscar una disciplina que en principio no estaba tan arraigada en nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué la gente cada vez dice, bueno, yo quiero encontrarle un sentido a mi vida a través del yoga? Yo creo que porque el mundo se ha acelerado demasiado, Pati. Si tú te fijas, los niveles de estrés en los que vivimos, todos con las demandas sociales, que estás preocupado por la familia, por las finanzas, por el trabajo, todo esto nos mantiene en unos grados de estrés y de tensión. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las enfermedades provienen de nuestro estilo de vida. Entonces yo creo que todos ya nos estamos dando cuenta de que tenemos que hacer algo y también hay más conciencia y más conocimiento. Sabes, antes la gente recurría rápidamente a un medicamento para cualquier cosa, ¿no? Para la ansiedad o para dormir. Hoy nos damos cuenta que hay efectos secundarios muchas veces de estos medicamentos y dices, ¿qué puedo hacer? Y la verdad es que el yoga es una gran herramienta de autoconocimiento. O sea, realmente si tú aprendes a respirar, si tú aprendes a hacer ejercicios sencillos para tener tus articulaciones bien lubricadas, para tener flexibilidad, si aprendes a hacer espacios de quietud y de silencio en tu vida en donde te alejes de todo, dejes como este descanso mental, no, hombre, la vida te puede cambiar por completo, no es un antes y un después. ¿No hay edades límites para introducirte en este mundo del yoga? No hay. Mientras estés respirando, puedes practicar yoga. Ahí está la clave. Porque ahí está la clave, en la respiración. Nuestra respiración se vuelve tan superficial con la edad. Fíjate, dicen que en la edad adulta usamos solo el 20% de la capacidad de nuestro diafragma. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo respirar. Nadie nos lo enseña nunca en la escuela. O sea, nadie te dice cómo respirar. Como es un proceso automático, pero lo que pasa es que cuando eres bebé tu respiración es muy profunda. Conforme pasa la vida, se vuelve corta, superficial, sin ritmo, ¿no? Entonces tenemos que reaprender. Y fíjate que tocando ese asunto de la respiración, Hillary Clinton, ¿no? Que fue ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, en una reciente entrevista habló, por ejemplo, de la importancia de respirar precisamente para poder estar mucho mejor dentro de su trabajo político. Fíjate, Hillary Clinton no es cualquier persona, ¿no? Exactamente, exactamente. Es increíble cómo cada vez escuchamos de gente que tiene un nivel intelectual, un nivel de trabajo, etcétera, más inmiscuida en el asunto del yoga. Totalmente más abiertos a esto. Ayer tuve la posibilidad de estar en Singularity U, un summit que se hace en donde había una gran cantidad de ejecutivos y di un taller de meditación. Y era increíble que el 80%, bueno, eran hombres los que participaron y se sentaron a meditar y todos reportaron al final sentirse listos para seguir el resto de las conferencias. Simplemente el equipo de Alemania de fútbol practican yoga y fíjate qué buen fútbol tienen. Claro. Entonces yo creo que ya tenemos que desmitificar esto y decir, pues voy a experimentar. Y precisamente para eso, para ese tipo de personas que nunca se han acercado, pero han escuchado muy buenas, pues muy buenas noticias y muy buenas beneficios, ¿no? De que te ayuda el yoga. ¿Qué les dirías tú, Ana Paula? Porque de repente pues ven que hay lugares que cobran, obviamente, o ven lugares donde pues llevan sus herramientas para hacer el yoga, ¿no? ¿Qué les dices? ¿Es muy sencillo? ¿Es complicado? Es muy sencillo. Caro, ¿es barato? Primero que nada, quítense de su cabeza que tienen que ser flexibles para hacer yoga. Claro. Eso no es cierto. La flexibilidad es una consecuencia de la práctica. Número 2, no es ponerse como origami, ni pararse de manos ni de cabeza, porque quizás haya alguien ahí que dice, oye, yo no puedo por mi condición física, por mi edad, ¿no? Hacer eso. No, o sea, puedes hacer cosas tan simples como mover tus articulaciones, ¿no? Hay cosas de yoga muy básicas, posturas muy simples que todos podemos hacer, aprender a respirar, practicar. Tampoco debe ser un La factor. Obesidad tampoco es un impedimento para la práctica de yoga. Y yo sí les diría, acérquense este fin de semana. La verdad que trabajamos en el Instituto Mexicano de Yoga todo el año para preparar este evento, curando con detenimiento qué maestros
de dónde no vienen más de 75 instructores nacionales e internacionales. Traemos a un Rinpoché de la tradición del Bon budismo, que es el representante de la tradición del Bon budismo a México, Lama Tenzin Wangyal Rinpoché. El tema de este año es el yoga y la salud. Claro. Por lo tanto, viene Alejandro Chaul de Argentina, que él lleva 15 años trabajando en un hospital en Texas, haciendo investigación sobre el yoga tibetano y el sonido en pacientes que han tenido cáncer. Yoga y ansiedad, insomnio, etcétera. O sea que este fin de semana. ¿Cuándo y dónde va a ser exactamente? Este fin de semana en el hotel del 10 al 12 de noviembre, en el Hotel Royal Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Área de exposición abierta, actividades gratuitas para todos. Perfecto. Dense la vuelta, por favor. La página de informes, encuentrodeyoga.mx, y estaré dando información también en mi Twitter e Instagram, Ana Pao Yoga. Mañana sábado y domingo, ¿verdad? Mañana sábado, hoy empezamos, hoy viernes, okay. Arrancamos a las 9 de la mañana, o sea que me voy a la inauguración de aquí, y sábado y domingo por ahí los esperamos. Perfecto. Muchísimas gracias Ana Paula, por este interesante proyecto. Gracias. Y en Campeche se celebró la 25ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, de la que Televisión Educativa forma parte. Representantes de las radiodifusoras y televisoras públicas del país se reunieron en Campeche, donde se celebra la 25ª Asamblea de la Red México. Al inaugurar el evento, Blanca Lilia Ibarra Cárdenas, presidenta de la Red México, destacó la importancia de los medios públicos y el papel que juegan para fomentar la cultura y la identidad nacional. Los medios públicos asumimos nuestro compromiso con la sociedad para incentivar la participación ciudadana, la promoción de los derechos humanos, el orgullo, la unidad y los valores cívicos de nuestra nación. El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que los medios del Estado destacan por su dedicación y compromiso de informar a la población. Ante los medios comerciales, los medios educativos, los medios culturales, los universitarios, juegan un papel fundamental. Juegan un papel fundamental porque tienen ese compromiso decidido, claro, no solo de informar, de participar ante acontecimientos sociales, climáticos, de información en todos los rincones de nuestro país. El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Armando Antonio Carrillo Labat, subrayó la importancia y la necesidad de fortalecer los medios públicos a través de las nuevas tecnologías por su influencia en la sociedad. Con el apoyo de las nuevas herramientas tecnológicas. Medios que generan, difunden y preservan un enorme patrimonio de contenidos audiovisuales y sonoros de incuestionable incidencia en la formación individual y colectiva de la sociedad. Por su parte, el director general de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín, resaltó la estrecha cooperación que tienen los medios públicos para la creación de contenidos de calidad con profesionalismo. La sinergia que se ha generado entre los medios públicos y ese espíritu que estamos trabajando para los nuevos directores, para los nuevos asociados, vale la pena que lo conozcan y que sientan el apoyo de todos nosotros, porque creo que es la única manera de poder generar sinergias. Un tema central en este encuentro fueron los sismos del pasado mes de septiembre. Los asistentes coincidieron en que los medios públicos suman esfuerzos en este tipo de eventos. Cuando está un noticiero al aire en vivo, puede entrar un video para que mantenga la calma, porque lo peor que puede hacer un líder de opinión o un conductor de un noticiero es generar pánico, y la labor que nosotros tenemos es generar confianza, dar seguridad y dar información. Para México al Día, Emanuel Morales. Y es viernes de En Corto, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que vea esta conversación que tuve con el escritor Alberto Ruiz Sánchez, un hombre de verdad inteligente, un hombre creativo, un hombre muy interesante. Aquí un adelanto de esta conversación. Yo vengo de una familia del norte de México, de Sonora, emigrada a la Ciudad de México, poco a poco y después masivamente. Y que por lo tanto se reunía muchísimo, toda la familia, como buen grupo de migrantes. Y en la familia lo que yo aprendí a disfrutar es el enorme placer de contar historias. Y entonces en ese escenario cada quien contaba lo que vivimos y cómo cada quien lo vivió de diferente manera. Para mí eso es lo que me hizo escritor, no la importancia de ver mi nombre en los libros o de pensar que soy parte de una intelectualidad. Para mí es el placer enorme de escuchar y de contar historias.
Nadie escribe para una persona en especial, pero todos tenemos un lector imaginario, siempre. No hay nadie que escriba en el vacío. Y hay quien escribe para un profesor universitario y tú lo ves inmediatamente porque escriben cosas que solo va a entender ese profesor. Y hay otros que escriben pues un poco para hacerse tontos, hacerse el chistoso. Cada quien escribe para lo que puede y para lo que quiere. No hay una manera de escribir, ni una manera de ser. Para mí, escribir es una manera de estar en el mundo. Y lo maravilloso y lo sano es que cada quien lo sea a su manera, ¿no? Nunca hay que tener un solo libro, ni un solo autor. Hay que tener muchos. O sea, las religiones de un solo libro son las que se convierten en dictaduras religiosas. Hay que tener muchos libros y muchos autores. Por eso es muy importante que haya las librerías, que la gente vaya a la librería y pierda el tiempo hojeando, viendo, para poder ganarlo. O sea, el libro es un objeto anterior al capitalismo. Es un objeto en el cual la oferta tiene que ser excesiva y más importante. Sin duda una interesantísima charla y bueno, pues vamos a las breves del país. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó un amparo en contra de la sentencia que confirmó su vinculación a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, acusaciones que lo mantienen en prisión preventiva. Hasta el momento, el amparo no ha sido admitido por el Tribunal Unitario. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México trasladó a 49 reos a penales federales por tener perfiles criminológicos de alto riesgo. La Secretaría indicó que con esta medida se busca fortalecer el orden en los penales estatales para evitar la colusión de grupos delictivos y prevenir disturbios. Los prisioneros fueron reubicados en cerezos de Guanajuato, Michoacán y Oaxaca. Elementos de la Policía Ministerial de Tamaulipas detuvieron la tarde de ayer a Samuel Rodríguez Urbina, expresidente municipal de San Carlos, por haber desviado recursos públicos durante su administración, por un monto de 1.217.000 pesos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy continuarán los fríos, con temperaturas inferiores a los 5 grados en el norte y centro del país. Agregó que el evento norte persistirá en las costas de Veracruz, Campeche, Tabasco y Yucatán, con rachas de viento mayores a los 50 kilómetros por hora. Vamos a nuestro resumen. Afirma el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que se deben unir esfuerzos para hacer un país desarrollado, competitivo y próspero, pero con equilibrio e inclusión. Tiene que ser un crecimiento que se traduzca en que más, en este caso mexicanos, nos sintamos parte de ese conjunto de oportunidades. Miquel Arreola, director general del IMSS, informó que los daños propiciados por los sismos a 3 de los hospitales ascienden a 1,000 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al delegado de la Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, sobre su destitución inmediata del cargo. En la Ciudad de México detuvieron a 2 responsables de obra de un edificio colapsado en la colonia Portales. Muy buenos días, Daniel, Omar, Pati. Pues aunque no lo crean, sí es el mundo real. Este es el mundo en el que vivimos. Saludo primero a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Ingenio y de Aprende TV del canal 22. Por las redes sociales, a través de Facebook Live, en Noticias México al Día, y nuestras publicaciones en Twitter las pueden seguir en @mexaldía. Y sí es el mundo real. La tecnología cada vez nos define más y pone al límite nuestra definición de lo humano. Primero vamos a hablar del caso de Twitter, quien decidió suspender temporalmente todas las verificaciones de cuentas mientras se resuelve una confusión sobre lo que significa verificar una cuenta, así lo informó la compañía. La empresa hizo el anuncio, ahí lo estamos viendo en la pantalla, a través de un tuit en su cuenta de soporte. La verificación, dijo, tenía como objetivo autenticar
o autentificar la identidad y voz, pero es interpretada ahora como un respaldo o como un indicador de importancia. Esta famosa palomita azul que aparece al lado de las cuentas verificadas, es decir, que Twitter tiene la certeza de que se trata de cuentas de personajes públicos. La medida fue tomada luego de que la red de microblogging ha sido duramente criticada por verificar la cuenta nada más y nada menos de Jason Kessler, uno de los organizadores del mitin de los supremacistas blancos que en agosto pasado dejó 3 muertos en Charlottesville, Virginia, en Estados Unidos. La cuenta de Kessler obtuvo la famosa palomita azul el martes pasado. Cuando los medios le pidieron un comentario a Twitter al respecto, les indicó que sus políticas sobre la verificación de cuentas explican que la insignia es otorgada cuando una cuenta se vuelve de interés público. Sin embargo, sí ha castigado a algunos otros personajes quitándoles la famosa palomita azul cuando no siguen las reglas, y además recordemos que las redes sociales han sido duramente criticadas por no poner mayores filtros y mayores trabas a este tipo de personajes que utilizan las redes sociales para exacerbar los ánimos como de personas como los de este grupo de extremistas que al final pues acabó en una tragedia. Así que, ¿cómo nos definimos a través de las redes sociales? La palomita azul de Twitter significa un signo de estatus, de aprobación, de que algo está bien. ¿Es válido que Twitter le ponga esta palomita a Kessler? Pues ahí están las preguntas que se le hacen a Twitter y a todos nosotros después de esta situación. Y sigamos cuestionando los límites de lo que es humano y lo que no. Y es que después de la robot ciudadana de Arabia Saudita, ahora Japón se convierte en el primer país del mundo en dar una ciudadanía a una inteligencia artificial programada o robot virtual. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Este bot tiene la personalidad de un niño de 7 años de Tokio, de nombre Shibuya Mirai, que se traduce como futuro. Las autoridades locales declararon que su objetivo, dándole la ciudadanía a este bot, es que los más de 200,000 habitantes del barrio de Shibuya en Tokio se sientan más cómodos de hablar con el gobierno local y emitir sus opiniones a través de este pequeño niño. Así que ahora en el mundo tenemos a una robot real, una robot físicamente con ciudadanía de Arabia Saudita, y a un bot virtual que solo está en una plataforma con ciudadanía en Tokio, Japón. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, por otro lado, en Rusia, los robots también tienen ya funerales y funerarias. Uno de los actos más humanos ahora también lo hacen los robots. Esto sucede en Rusia, donde Olga Budnik, un ingeniero del Centro Tecnológico SciTech Park, decidió hacerle un funeral a este robot que estamos viendo en pantalla, modelo Alantim, que se usan comúnmente para experimentos y servicios en Rusia y que fue destruido por un hombre a batazos, escena que se volvió viral en las redes sociales. El funeral, ahí lo estamos viendo, fue oficiado por un robot similar y provocó que cientos de rusos llamaran al ingeniero interesados en realizar ceremonias funerarias fúnebres para sus robots y dispositivos electrónicos, situación que lo ha llevado a instaurar la primera funeraria para robots del mundo en Rusia. ¿Qué les parece? ¿Ustedes le harían un funeral a su mejor amigo, su compañero en todas las batallas, su teléfono, su iPad, su reloj inteligente, su robot? Pues ya pueden ir a Rusia y hacerle un funeral digno a su compañero. Esa es la información. Que tengan excelente fin de semana. Vamos a un corte, pero no se vayan. Esto es México al Día. Pues sí, ya nos llegó el viernes y si es de cine, pues con mucha mayor alegría. ¿Cómo estás, Eduardo Marín? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Pati, gusto saludarte. Buenos días, Omar. Buenos días. Mira, nuestra cartelera está totalmente dominada por 2 películas. Coco, que como ya hemos comentado, sin duda es una película brillante y creativa, y por la nueva película de Thor. Pero es una lástima que otras opciones ciertamente interesantes, opciones valiosas,
se pierdan por completo en la cartelera. Sucedió ya con El Informante, basada en hechos reales, y ahora con la producción mexicana Vuelven, que está relegada al mínimo en su exhibición y que en su estreno una semana atrás tuvo ya de por sí una exhibición muy limitada. Ha sido distribuida muy deficientemente por Videocine y la película se ha ido al matadero, lo cual es una lástima, es algo penoso, no solo por tratarse de una producción mexicana, sino porque pues es un film muy digno, con elementos de calidad, eficaz en su trazo, con una historia inquietante y relevante, porque es un testimonio de la violencia social que ha azotado a México en los últimos años. El relato se centra en una niña cuya madre ha sido secuestrada por una banda criminal y que la niña, ya desamparada, pues se junta con un grupo de niños de la calle. Maneja la película elementos muy puntuales de fantasía, en el estilo que nos remite a la aclamada película de Guillermo del Toro, El Espinazo del Diablo, y funciona como una crónica social, como un relato de amistad. Tiene grandes hallazgos cinematográficos por la directora Isa López. Cierto que hay algunas partes, algunos detalles endebles en la trama, pero el balance es muy satisfactorio, es positivo y es una de las mejores películas nacionales en lo que va de este siglo. Así que es una oportunidad que bien vale la pena buscarla, porque sí está en muy pocas salas. Esta película mexicana Vuelve. Muchísimas gracias, interesantísimo recomendación, Eduardo. Y me gustaría preguntarte sobre el papel de los actores, ¿cómo lo vislumbras? Porque hay bastante, hay perfiles interesantes. Bueno, sí, fíjate que justamente los actores, los estelares son niños. Paola Lara es una niña que lleva el papel estelar, y la verdad es uno de los hallazgos de la película, porque una de las deficiencias del cine mexicano es precisamente la dirección de actores infantiles, y acá sí es una cualidad, están manejados de una manera muy eficaz, es una dirección de actores realmente relevante, realmente eficaz, y es uno de los méritos incluso de la película, que no la encontramos fácilmente en otras producciones mexicanas. Se ve muy buena, la verdad, Eduardo, gracias por ponernos esta opción para este fin de semana y por supuesto para los días restantes, pero al menos tus recomendaciones siempre llegan a muy buen puerto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, muy buenos días. Gracias. Y del cine a la literatura, Javier Aranda, es un placer tenerte como todos los viernes, por supuesto también para que nos ubiques en este mundo tan extenso y tan fácil de perderse como es la literatura. No, y qué bueno que nos podemos perder en ese mundo, porque inconformes con buscamos otros o acudimos a ellos. Sí, claro. ¿No? Hola, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Pues les quiero hacer una propuesta de lectura de un poeta que me sorprende porque tuvo la gana de hablar del amor, digamos, en estos tiempos de novela negra, de penuria, de violencia extrema, y es un poeta que apostó por ese viejo tema que a veces nos suena demasiado cursi, demasiado lejano, y él simplemente se puso a cantar como todo poeta debe hacerlo, y en el camino me di cuenta que era un poeta que leía y admiraba mucho, por ejemplo, Sergio Pitol, era su amigo, y también otro poeta que es muy parecido al perfil del que estoy comentando, que es Darío Jaramillo. Este poeta colombiano lo empecé a leer casi de manera azarosa, y el paralelo mexicano es José Emilio Pacheco. Precisamente por José Emilio, una nota que publicó en Proceso hace muchos años, me acerqué a él, me sorprendió que hablara del amor y de los amores imposibles. Él nos dice que los amores imposibles no te defraudan, siempre están ahí, acuden con cualquier motivo y nunca te sientes defraudado, nunca llegarás a ellos. Te sientes enloquecido. No los contaminarás con el contacto de la carne, o sea, son imposibles. Entonces empieza a abordar muchas cosas muy interesantes precisamente a partir del amor, con un lenguaje coloquial, aparentemente fácil, pero la construcción de lo sencillo a veces es mucho más complicada que todos esos artefactos que algunos escritores nos llenan de adjetivos y de vueltas y revueltas que nos dan. Él habla muy claro, pero para construir eso se necesita mucho oficio. Estaba leyendo algunas notas sobre él y decía que había poemas, bastantes, en donde él los dejaba un año, digamos, en el olvido. Escribía de primer impulso, corregía y luego los dejaba
perdidos mucho tiempo en su estudio, volvía a ellos, a veces los corregía, a veces ya los dejaba tal cual, pero les daba un año. O sea, no cualquier escritor hace eso actualmente. Claro. Ahora publican por impulso y lo publican por impulso y lo que Y por sea, impulso ¿no? económico, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que es una buena propuesta precisamente para ver el mundo un poco de otra manera. Es un poeta muy extraño. Monsiváis lo conoció en Bogotá y dice que lo defraudó un poco porque él pensaba, después de ver este poeta, que era un personaje un poco fuera de lo común, y se encontró con un burócrata que trabajaba en una oficina, que tenía un escritorio pequeño y hacía las mismas cosas que hace cualquier burócrata en una oficina de gobierno, ¿no? Pero más allá de eso, pues es un poeta muy interesante. Algún día perdió un pie con una bomba personal, iba a una finca allá en Colombia, ahora sí que dio un mal paso y perdió un pie, pero no perdió el sentido del humor ni la gana de seguir viviendo. Es un poeta interesante e intenso. Que, bueno, ¿quieres leer algo tú? No, pero fíjate que aquí precisamente, no lo van a creer, pero abrí así y dice, sin pie mi cuerpo sigue amando lo mismo. Fíjate, así lo abrí sin querer, ¿no? Sí. De lo que tú estás hablando, de la tragedia, podríamos decir para algunos que podría significar el perder un miembro, ¿no? Y sin embargo, él se ve que lo tomó con mucha ironía, ¿no? Sí, lo tomó bien, se adaptó y él siguió siendo tan intenso como ha sido. Y ese poema del que nos leíste un verso es de Cantar por Cantar, que es uno de sus mejores libros de poemas. José Emilio Pacheco dice que ese libro es el principio, o debería ser el principio, a pesar que fue, yo creo que el cuarto libro de poesía, de poemas que publicó, pero es el principio real de la voz de Darío Jaramillo, y sus primeros intentos los pone José Emilio Pacheco más adelante. Dice que si esa antología armada por el propio Jaramillo es justa, la lectura que podemos hacer de él es decir que no tiene principio este libro, que reúne todos sus poemas, y tampoco tiene fin, empieza en cualquier parte, ¿no? Y tiene imágenes realmente muy bonitas. Dice que el azar me lleve hasta tu orilla, ola, viento, hasta ti llegue y te alcance mi ternura. Tiene imágenes, les digo, muy concretas, muy sencillas, muy profundas, que nos hacen ver que el mundo, además de todo lo que vemos, también tiene estas orillas que nos hacen, que nos humanizan, que nos acercan con el otro, que nos permiten mirarnos a los ojos y decir, bueno, el mundo puede verse con un ligero aumento de luz gracias a estos poetas. Pues sí, como este poema que dice mi propio bolero, te fuiste muñeca turbia, sol de otros días, vi tu espalda alejarse y aquí ya no dolía. Vámonos, no. Muy concreto y muy pleno, ¿eh? Yo te quiero preguntar, Javier, porque esa es una inquietud que tenemos a los que nos gusta leer, ¿no? A veces decimos, yo no tengo la sensibilidad para leer poesía, por ejemplo. Pues es un prejuicio que tenemos implantado desde mucho tiempo, es como las matemáticas, ¿sí? El hecho es que te pones a leer lo que leo Omar, lo que tú leíste, y te atrapa y te sorprende y dices, este señor dice lo que yo no había dicho. Claro. Tal vez lo sentí muy cerca de eso, pero no lo había articulado. Ellos lo articulan, porque finalmente el poeta es la voz de la tribu, es, digamos, el que capta la emoción de muchos y le da una forma y un sentido, y es también tu voz. Por eso todos ellos creen que el que termina de escribir el poema es el lector, porque lo lees desde tu propia individualidad y tu emoción, ¿no? Y tu voz que madura, y tu voz que madura, ¿no? El famoso Villaurrutia. Bueno, pues no, es extraordinario, Javier, yo te agradezco que traigas precisamente poesía, porque en efecto, ¿no? Siempre la poesía, yo no lo decía de forma desproporcionada, el hecho de que a veces te pierdes en la literatura, que lo entiendo desde la parte en que tú lo dices, ¿no? Que es maravilloso porque puedes encontrarte joyas de repente sin que tú mismo te lo esperes, simplemente husmeando en una librería o en una biblioteca, pero de repente también necesitas guías, porque es tan infinita, ¿no? Lo decía precisamente Borges, ¿no? Cuando entraba a una biblioteca, es un universo, entonces, pero cuando existen este tipo de guías, créeme que el público lo agradece por ello. Te lo agradece muchísimo, porque muchas veces decimos, bueno, y no sé si tú lo compartes, pero cuando abres un libro es o te atrapa o no te atrapó. Y si no te atrapó, tampoco es un pecado. O todo lo contrario.
Claro. o no puedes dejar de leerlo, ¿no? Así es. Fíjate que yo en torno a la lectura, Javier, diría que hay que quitar muchos prejuicios también, ¿no? Sí, siempre lo vemos como desde un ejercicio de liturgia, donde algunos obispos nos hablan de la métrica, de los pies quebrados, de las rimas, y uno se tiene que acercar como se acerca a las personas, a saludarse, a escuchar en el eco de otros nuestra propia voz. Un excelente ejemplo hace rato. Así como la poesía puede estar aprendiendo matemáticas, no entenderle, ¿no? O sea, al final son opuestos, pero se puede estar... Bueno, Borges decía eso, que él lee muchas cosas, leía sobre estética, y decía, parecía que estaba leyendo libros sobre astronomía. Dice, eso yo no lo entiendo ni me interesa, él simplemente se pone a escribir, ¿no? Es algo que te gusta. Qué bueno que tocas eso, porque la idea de que estés con nosotros los viernes es invitar a la gente a que lea. Y a que nunca es tarde para comenzar a leer. Muchísimas gracias, Javier Aranda, por este apreciadísimo tiempo. Gracias. Gracias. Vamos al resumen. En Vietnam, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y de Japón, Shinzo Abe. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para 2018. Los recursos ascienden a 5.179.000 millones de pesos. En el estudio, Jorge Armijo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre la participación de nuestro país en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. México está en un proceso de acercamiento con países de Asia-Pacífico, entre ellos Vietnam, por supuesto, pero de ahí que se va a reunir en encuentros bilaterales con el primer ministro de Japón, el primer ministro de Singapur y de Australia, porque pues efectivamente son países muy estratégicos que en el marco de las negociaciones de APEC han habido acercamientos muy importantes, lo que a México le permite continuar con su proyecto de diversificación en un escenario en el que, insisto, no sabemos hacia dónde va a ir orientadas las negociaciones. En noticias internacionales, Dreamers piden ante el Capitolio de Estados Unidos un nuevo estatus que incluya una vía hacia la ciudadanía. Y en los deportes, esta tarde la selección mexicana enfrenta a Bélgica en partido amistoso rumbo a Rusia 2018. Gracias por acompañarnos, fue un placer, pasen y diviértanse mucho este fin de semana. Y además, ¿cómo se llama nuestro querido espectador de Veracruz? ¿Se llama cómo? José Antonio Ambrós. José Antonio Ambrós, abrazos por supuesto y gracias por vernos. Gracias a todos ustedes, gracias a Miguel González que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas. Nuestro invitado de lujo de los viernes, un lujo, de verdad. Gracias. Gracias, pásela bien. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Dios.